¿Cuántos van de la serie de discípulos? Esta es la quinta parte. La primera parte vimos algo que se llamaba la receta perfecta, ¿se acuerdan? De cómo Jesús elegía a sus discípulos, que los elegía de una manera diferente, ¿sí? Los elegía distinto, no por sus capacidades, no por sus habilidades, sino por el corazón que el Señor veía. Y normalmente eligió como discípulos gente rota, como tú y como yo, gente imperfecta como tú y como yo, ¿sí? Y el Señor perfeccionó a esos discípulos. Es decir, no buscó los discípulos perfectos. Es decir, si a ti el Señor te llamó para que estuvieras hoy aquí, no te sientas mucho, porque lo más seguro es que te eligió por roto. Igual que a mí, igual que a todos. Cari, si quieren pásese de este lado, aquí hay lugar para que estén más de frente, no les vaya a dar tortícolis. Bueno, esa fue la primera parte. La segunda parte es, una vez que los eligió, lo primero que hizo el Señor Jesús fue amarlos, y amar de manera incondicional, amar de manera sin prejuicio, sin nada, amar total y absolutamente. Y decíamos que si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que amar, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es amar totalmente. Y el tema es muy amplio, no voy a entrar en el tema. Todos estos temas están en el YouTube y están en el Spotify. Bueno, la tercera parte fue las cosas que Dios no va a hacer por ti. Porque Jesús te elige, Jesús te llama, Jesús te ama y te dice lo que tienes que hacer, y tú tienes que hacer una parte, ¿sí? Veíamos el pasaje cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, le dice a la gente: muevan la piedra. O sea, Jesús pudo haberle hecho así, ¿no? Y la piedra se hubiera movido, ¿sí? Pero dijo: muevan la piedra. Es decir, la gente que estaba ahí tenía que hacer algo para confirmar la relación que tenían los discípulos con Jesús. Y fíjate, hablando de mover la piedra, Jesús después tuvo que mover su piedra. Él fue el que movió la piedra cuando Él resucitó, le tocó hacer su parte, ¿sí? Con Lázaro, Él dice: muevan la piedra. En la resurrección, Jesús mueve la piedra. ¿Sí la cachas? Muy bien. La cuarta parte fue la parte del péndulo. ¿Se acuerdan que hablamos del péndulo, de los extremos de la fe? Todo esto tiene que ver con una formación de ser discípulos, porque el ser un discípulo de Jesús va más allá de una decisión, sino va en la disposición de que el Señor te rompa y te transforme. Para eso tienes que morir a ti mismo, tienes que morir a ti, a tus ideas, a tus conceptos, para que el Señor pueda transformarte, ¿sí? Hoy vamos a ver esto que son los dos hermanos. Si fueran tres, sería zapatería, pero no, son dos hermanos. Pues sí, ¿no? Los tres serían los tres cochinitos, serían otra cosa, pero no, son los dos hermanos. Vamos a llegar a ese punto, pero antes de eso quiero que entremos a algo que es un concepto muy importante en la palabra, y que es una palabra dura, porque después de leer esta palabra, no sé tú, bueno, dime tú qué sientes cuando leas esta palabra. Vamos a ir a Mateo 5, Mateo 5, 47. Bueno, no, Mateo 5, 48, perdón. Dice: sed pues, fíjate, está hablando Jesús después del sermón del monte, y está hablando a sus discípulos y les dice:
Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién de aquí es perfecto? A ver, levanten la mano los perfectos. Fíjate, tremenda palabra, porque la primera vez que yo leía esta palabra yo me frustré. Digo, pues yo no puedo ser perfecto, ni que fuera argentino. No. Ni que fuera yo sencillito. No, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ve tremenda estatura del reto que pone nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Sean perfectos. Diego, ¿eres perfecto? Si eres perfecto, ¡su mecha! Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos ser perfectos. Ahora, esta afirmación puede ser abrumadora y tratando de encontrar sinónimos en la parte del griego, esta palabra de perfecto también podríamos entenderla de otras maneras como sean ustedes santos, que santo sí significa apartado, pero también está en un significado de ser apartado con el propósito del Padre que está en los cielos. Entonces también podría quedar, sean ustedes perfectos, sean ustedes santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. No voy a entrar en la definición en el griego de por qué llegué a esa palabra, pero bueno. O también podría ser, sean pues vosotros justos como vuestro Padre que está en los cielos es justo. ¿Sí? Justo hablando de justicia, por supuesto. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos esto, la palabra perfecto, sean vosotros, fíjate, sed pues vosotros perfectos, santos, justos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo, es perfecto y es justo. Vamos a entenderlo. Yo sé que no lo dice así específicamente, pero vamos a ponerlo de esa manera para tratar de entenderlo mejor. El propósito es entenderlo mejor. Ahora, y Pablo, el apóstol Pablo, tratando de interpretar esto que Jesús está diciendo, posteriormente ya en Romanos 9:30, dice, la justicia es por la fe, dice Pablo. Dice, ¿qué pues diremos? Romanos 9:30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no eran del pueblo hebreo, los que no eran del pueblo de Israel. ¿Sí? Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia han alcanzado la justicia. Tremenda palabra está diciendo el apóstol Pablo, ¿eh? Es decir, la justicia que es por la fe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Fíjate, los gentiles, o sea, los que no eran del pueblo de Israel, alcanzaron la justicia bien fácil. Y el pueblo de Israel que siempre persiguió la justicia, ¿qué dice Pablo? No la alcanzaron. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, en el 32, porque iban con ella no por fe, sino como obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. Y ahora yo te pregunto, ¿quién es la piedra de tropiezo en este caso? ¿Quién? Jesús es la piedra de tropiezo en este caso. ¿Piedra de tropiezo para quién? Para el pueblo de Israel. Está tremendo, ¿no? Hombre, llevamos 3 minutos apenas. Ya voy a las clases de Vicky.
A las de Erika. No, con Erika es la escaladora. Gloria a Dios que ya le puedo hacer así. Ok. Tremenda palabra, ¿no? Tremenda palabra. Y apenas estamos empezando. No hemos ni llegado al punto de los hermanos. Bueno, esta paradoja revela una verdad crucial. La justicia, la perfección y la santidad, a ver, pon atención, la justicia, la perfección y la santidad no se alcanzan buscándolas directamente, sino buscando a la única persona que es perfecta, santa y justa, que es Jesucristo. Es decir, por más que te esfuerces, tú no puedes ser perfecto. Por más que te esfuerces, tú no puedes ser santo. Por más que te esfuerces, tú no puedes ser justo, sino que tienes que vivir en Cristo Jesús, que es el único santo, perfecto y justo. Porque de otra manera no puedes. No puedes de otra manera. ¿Sí? Entonces, Él es el único. ¿Por qué? Porque Él es el único que lo ha logrado. Nadie más lo ha logrado. Intentar alcanzar la justicia por medio de las obras, portándonos bien, ¿qué crees? Resulta vano. Por eso los gentiles, o sea, los que no eran del pueblo de Israel, por eso ellos alcanzaron la justicia sin buscarla. Y por eso los judíos, buscando la justicia, nunca la alcanzaron. Si hasta el día de hoy el pueblo de Israel no reconoce a Jesús como el Mesías, entonces siguen buscando hoy en día una justicia que no existe para ellos, y van a seguir buscando. Y cuando encuentren al que se supone que al único que es justo y que es perfecto y todo, ¿qué crees? Ni siquiera va a ser el Mesías, va a ser el anticristo. Y le van a abrir la puerta y hasta van a abrirle el templo para que haga sus sacrificios. O sea, ve qué tremendo. Está duro esto. La iglesia, idealmente centrada en Jesús, es un instrumento divino de bendición. La iglesia, la congregación que está centrada en Cristo, es un instrumento de bendición. Sin embargo, cuando se desvía hacia la religión, entonces se convierte en un grupo social tóxico. Sea de cualquier denominación, sea católica, bautista, cristiana, de lo que sea, en el momento que una congregación saca a Cristo del centro, se vuelve tóxica. Salud. Amén, dice la bebé. Exacto, exactamente. La iglesia con Cristo es una bendición y sin Cristo no tiene valor. Ahora, vamos a ir a Romanos 10:1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y de mi oración a Dios por Israel es, ¿para qué? Para salvación. Dice, yo lo que anhelo es que Israel la cache y se den cuenta y que se salven. Dice, porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia de todo aquel que cree. Entonces, por eso usamos estas palabras. Yo sé que la palabra dice perfección, sean perfectos, pero si somos perfectos buscando justicia, la única manera es a través de Cristo. Es la única forma. La justicia no se logra tratando de portándonos bien, sino buscando y viviendo con Jesús para permitir que Él sea el centro de mi vida. A ver, ponte de pie, por favor, porque esto es muy importante. Ponte de pie, porque no podemos seguir si no estamos puestos de acuerdo, y quiero que nos pongamos de acuerdo. ¿Sí? Te pregunto, ¿Jesús es el centro de tu vida?
¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea el centro de mi vida? Que todo gire alrededor de Jesús. O sea, no invito, como decía la dosis de hoy, no invito a Jesús a mi negocio. Estoy en los negocios de mi Padre a través de Jesucristo y mis negocios los traigo a Jesús. ¿Sí? No le digo a Jesús, Señor, tráeme novio o tráeme novia, sino estoy con Jesús y que me da la sabiduría de poder elegir sabiamente una pareja, porque Jesús es el centro de mi vida. Entonces, si estás de acuerdo conmigo, levanta tu mano derecha y di esto: mi Dios poderoso, te doy gracias por todo lo que me das. Hoy reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Jesucristo es el centro de mi vida y todo lo que no es de Dios, sácalo de mi vida en el nombre de Jesús. Yo te sirvo a ti. Yo y mi casa te servimos, Señor. Te amamos, Señor. Gloria a Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Pueden sentarse. Ahora sí estamos de acuerdo. Ahora sí, puro cristiano aquí. A nadie vamos a sacar. Todos estamos. ¿Usted está de acuerdo que nos está viendo? Perfecto, muy bien. Entonces, wow, ¿qué crees? Podemos alcanzar perfección en Jesucristo. Podemos alcanzar justicia en Jesucristo. Podemos alcanzar santidad en Jesucristo. ¿Te das cuenta que el propósito de ser discípulo de Jesús viene como de lo grande? De, a ver, vengan todos aquellos que quieran, vengan así. Y de repente se vuelve como un embudo y estamos llegando a un punto donde todo se reduce a que te tienes que deshacer de todo si realmente quieres ser discípulo de Jesús, para que Jesús sea el centro de tu vida. Y entonces el ser discípulo de Jesús es tener cara a cara a Jesús. No se trata de posición, no se trata de título, no se trata de que yo soy el ministerio de la puerta. O sea, no, yo soy de Cristo y sirvo a Jesús porque me gozo en lo que Jesús hizo y porque gracias a eso puedo alcanzar perfección, justicia y santidad. Porque habrá quien sirva abriendo la puerta y cuidando la puerta sin Cristo. Y gloria a Dios que lo sirva, que sirva para eso. Pero no sirve de nada si sirve en eso sin Cristo. Y mucha gente se la pasa orgullosos de cómo sirven. Pero no sirven si no tienen a Cristo, aunque sirvan. Ya estoy cantinfleando. Ay, Dios mío. Vamos a ir, fíjate, ahora vamos a ir al pasado. Vamos a ir al profeta Jeremías. Jeremías 33, 6. Wow, fíjate, esto fue escrito como 600 años antes de Cristo, más o menos. Y dice, he aquí, dice el profeta de Dios, he aquí que yo les traeré, ¿qué dice? Sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá, de Israel, y los restableceré como al principio. Ve qué promesa le está haciendo al pueblo de Israel. Los restableceré como al principio. Siguiente. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Eso es justicia. Eso es justicia. Y aún así hoy el pueblo de Israel no lo ve.
¿Tú ya lo viste? ¿Tú sí lo ves? ¿Tú sí lo cachas? Eso es lo más importante, que tú lo caches, ¿sí? Es Dios quien nos hace perfectos, es Dios quien nos hace santos, no por tus habilidades, sino porque Cristo está en ti. Si no, mira, podrás cantar, predicar, escribir bonito, tener bonita letra y tan tan. En esta porción de la Escritura, según Jeremías, no es lo que Israel hace, sino es con quien Israel se encuentra. Israel ha tenido a Cristo enfrente y lo ha ignorado. Tú, por muchos años, en muchos momentos, tú tuviste a Cristo enfrente y lo ignoraste. Y por eso no podíamos seguir adelante si no hacíamos esta confesión. Porque si sigues aquí y ya hiciste esta confesión, entiendes la dimensión. Y si no lo entiendes, dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, no entiendo y ayúdame a entender, porque yo soy humano, cabezón, me distraigo, le voy a la América, no, o bueno, al Cruz Azul, y de repente me distraigo en esas cosas. Señor, no permitas que me distraiga de esas cosas. Yo sí se lo digo, porque yo sí soy bien cabezón. Y hasta luego a veces digo, guay, pero bueno. ¿Sí queda claro hasta aquí? Si tienen preguntas, no es momento de preguntar. Anótalo y al rato le preguntas al Espíritu Santo a que te ayude a revelar esto. Pero creo que queda claro. ¿Y qué crees? Ahora sí, después de esto, vamos a entrar al tema de hoy. Ahora sí podemos hablar de los dos hermanos. A ver, si yo te digo que el tema de hoy son dos hermanos, ¿de qué crees que voy a hablar? Caín y Abel, ¿qué más? Jacobo y Esaú, el hijo pródigo. ¿Quién da más? Exacto, los dos hermanos. Fíjate, bueno, con los hijos de Elí, con José. Bueno, hay muchos pasajes donde se habla de los dos hermanos. Yo les voy a hablar de una de las parábolas dadas por Jesús. Si vinieron al estudio del miércoles, estamos estudiando el miércoles. A ver, ¿qué estudiamos el miércoles? Hechos y qué. Y Lucas. Bueno, esta parábola viene en Lucas y es la parábola de los dos hermanos, de los dos hijos, conocida como el hijo pródigo. Pero en realidad es la parábola de dos hermanos. ¿Qué tiene que ver? Ahorita vas a ver qué tiene que ver. La parábola de estos dos hijos o de estos dos hermanos, llamada el hijo pródigo, ilustra esta verdad de justicia, santidad y ¿qué más? Y perfección. Denle un zape, por favor, ahí de eso. Gracias, con todo el amor, gracias. Así quedito. Es más, vamos a ir a orar por ella, espérame. Necesita amor. Ay, sí, todos. Ay, sí necesita. Tú también. Ay, sí, nada más ella, ¿no? Ay, sí. Sí, pero para eso somos buenos. ¿No les digo? Ya vámonos. Fíjate, no vamos a leer la parábola del hijo pródigo, pero creo que todos la conocen, ¿sí? Se trata de un padre que tiene dos hijos. Uno de ellos, pues es inquietito, es entusiasta y le dice a su padre: ¿sabes qué? Dame mi herencia. Y entonces, el padre, ¿a quién le da la herencia? No, el padre le da la herencia a los dos hijos. ¿Por qué? Porque es un derecho de los hijos. Entonces, uno de los hijos, ¿verdad? Espérate. De acuerdo a la tradición del pueblo,
si el padre daba la herencia, la daba a todos los que les tocaba la herencia. Entonces, el padre reparte la herencia. El hijo inquietito, ¿sí?, agarra su herencia y ¿qué hace? Y dice, si te vi, ni me acuerdo. Se fue al Cocobongo, se fue a Playa del Carmen, compró un tour para Isla Mujeres, a Cozumel, y estaba con los amigos y yo los invito, vengan, punchis, punchis. ¿Y cuánto crees que le duró la herencia? Ah, pues lo que le haya durado. Se quedó sin dinero, fue al cajero, revisó su saldo, 14 pesos tenía. No, bueno, antes le quedó algo. 14 pesos le quedó. Y yo sé que se ríen porque le pasó a alguien, no a ustedes, ¿verdad? No. Porque a ver, ¿cómo sacas 14 pesos? Mira, 14 pesos y te tienes que ir en camión. A ver, ¿qué haces? La combi ni el camión traen para la tarjeta, ¿sí? Entonces, ya no le queda nada. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a trabajar. Y empieza a entrar en un proceso donde tiene que trabajar para sobrevivir. Y un día trabajando, porque el único trabajo que pudo encontrar, porque era inquietito pero inútil, lo único para lo que sirvió fue para cuidar puercos. Estaba lejos de su casa, estaba cuidando puercos y le está dando de comer a los cerdos, y de repente tiene una lucidez espiritual y dice, estos puercos están comiendo mejor que yo, están siendo mejor alimentados. Y entonces tiene una revelación y dice, me voy a regresar a casa de mi padre, porque ya no le puedo pedir que me dé nada, porque ya me dio todo y yo lo malgasté. Pero me voy a regresar a casa de mi padre a que me dé trabajo, porque los empleados de mi papá les va mejor allá en el rancho de mi papá que a mí cuidando puercos, porque cuando estás cuidando puercos estás en una cochinada. ¿Tú puedes entender a este hijo? ¿Has estado en una cochinada? Yo sí. ¿Has estado? O sea, ¿qué quiere decir una cochinada? No solo rodeado de cerdos, sino rodeado de popó, oliendo a desperdicio, ¿sí? Entonces regresa el hijo y el papá lo recibe, y el papá se goza que el hijo regresó. Y el otro hijo que había recibido la herencia también, fíjate, va y le pregunta a los empleados, ¿por qué tanto alboroto? Y le dicen los empleados, pues es tu hermano que regresó y tu papá está haciendo fiesta porque regresó. Y el otro hijo dice, a mí mi papá nunca me ha matado un becerro. Y se enoja. Bueno, ambos hijos están buscando la herencia. La herencia de alguna manera representa la justicia, la perfección y la santidad. El hijo que se va la malgasta lejos del padre, mientras que el hijo que se queda trabaja en la casa de su padre para confirmar que la herencia es suya. Hay hijos que están en la casa del padre sin tener identidad con el padre y con el miedo de no saber si pertenecen a esa casa. Y eso le pasaba al otro hermano. Él ya tenía la herencia, pero no se daba cuenta que tenía la herencia porque no tenía una relación con el padre, a pesar de estar en la casa del padre.
El hijo que se va a malgastar la herencia vive en una falsa libertad que termina en miseria. ¿Qué es lo que decía este hijo que se fue? Decía, pues al cabo yo puedo hacer lo que quiera, al cabo Dios perdona. ¿Alguien ha dicho eso? Total, pues ya luego me arrepiento y el domingo voy a la iglesia. Y si hay ministración igual y hasta me da la temblorina. ¿Ves? ¿Conoces a alguien así? Yo. Hazle así. Yo digo, les conviene hacerle así, porque si no, si no, no entra. Bueno, el hijo que se queda, aunque está en la casa, desconfía del amor del padre y trabaja para ganar algo que ya posee, porque su objetivo no es el padre. Ay, Dios mío. Hay quienes, como el hijo pródigo malgastador, abusan de la gracia divina, mientras que otros, como el hijo mayor trabajador, dudan de haberla recibido y se viven afanados para ganarla. El hijo mayor, el hijo que se queda, es el que pregunta, ¿y la salvación se pierde? Porque no ha entendido la relación que tiene con el Padre. El padre recibe con alegría al hijo que regresa humilde, pero sucio. Sale al encuentro con el hijo, ¿sí? Y lo recibe. El otro hijo, fíjate, vuelve de trabajar enojado, cansado de trabajar por luchar por algo que ya era de él, pero que no sabía que era de él. El hijo pródigo confiesa su miseria. El hijo mayor no confiesa su miseria. El hijo pródigo, el que estaba en la porquería, sí confiesa su miseria. El hijo que se queda es miserable y no se da cuenta que también huele a puerco. Porque de nada sirve que esté trabajando en casa del padre si no tiene relación con el padre. El hijo pródigo confiesa esto. El hijo mayor, fíjate, ¿de qué hablaba el hijo mayor? Hablaba de sus méritos y de su trabajo. No, es que yo he evangelizado a 425 personas. No, es que el Señor me llamó. Y puede gente que estés diciendo eso y no tenga relación con el Padre. Pregúntate si tú delante de Dios, cuando hablas con Dios, le hablas de lo bien que te portas. Señor, yo que te sirvo, yo que voy a la iglesia, yo que te he entregado mi vida. A mí me ha pasado, yo sí me he cachado en eso. Y cuando te caches en eso, eres como el hijo mayor. El hijo pródigo, el perdido, entra a la casa. Después, fíjate, ¿cuándo entra a la casa el hijo pródigo? Después de que habló con quién, con el padre. El padre lo esperó afuera. Habla con el padre y el padre le dice: pásale, mijo, hey, pónganle traje, pónganle anillo, denle calzado, tapen su miseria, porque mi hijo ha regresado. Pero habló primero con el padre, ¿sí? El otro hijo, ¿con quién habló? No habló con el padre, fue a hablar con los siervos, con los demás empleados. Cuando tú tienes un problema en la congregación, ¿hablas con los congregantes o hablas con el padre? Porque si empiezas a hablar de los congregantes, estás como el hijo bien portado.
bien portado, pero sin el padre. ¿Es que ya supiste lo que hizo Yelani? ¿Ya supiste? No. Mira, ahí la ves así, se viste de amarillo para disimular. Pero, mira, yo oro por ella. Yo oro por ella, pero mira, no es por criticar, te lo cuento para que me ayudes a orar. ¿Y ya viste sus tatuajes? No. Ah, ¿verdad? Y si ya ahí sí se rieron de nervios. Pues sí, trae tatuajes. El punto es si ella ya habló con el padre. Y si tú estás hablando de ella, habla con el padre, que es con quien tienes que hablar. Porque para hablar del otro, mira, somos buenos. No, ya cuando ya ni dicen amén y ya no dicen otra cosa, digo, gloria a Dios. Ya empiezan las risas nerviosas. El hijo pródigo entra después de hablar con el padre. El hijo mayor se queda fuera resolviendo su conflicto con los criados. Los criados representan la tradición y la religión. Ya vámonos. El hijo pródigo acepta el banquete del padre. El hijo mayor, fíjate, el hijo que estaba en la porquería habla con el padre le dice que va a hacer un banquete y el hijo pródigo ¿qué dice? Vamos, sí papá, me gozo en haber regresado. Gracias por recibirme a pesar de mi pecado, a pesar de que estaba yo en lo más puerco y en lo más vil. Gracias por recibirme después de que me acabé la herencia que me diste, porque no fui diligente. Y sí papá, gracias, y acepto el banquete que vas a dar en mi nombre. Y el hijo bien portado, ¿qué hace? Rechaza, porque no se une al banquete del hermano. Y está resentido porque su hermano recibe lo que él cree que él se merecía. ¿Por qué creía él que se merecía eso? Porque él se esforzaba en servir, pero no tenía relación con el padre, teniendo al padre ahí. El padre le recuerda que todo es suyo y que siempre ha sido todo. Padre, ¿por qué a mi hermano le matas un becerro? Pues tú tienes a tu disposición todos estos becerros. Y casi el otro le dice, sí, pero yo no te tengo que recordar que me digas que me quieres. Porque si te lo recuerdo, padre, entonces no vale. ¿Quién entra realmente a la casa es el libertino o es el conservador? Es el libertino que reconoce la necesidad y es recibido. El conservador confía en que sus obras le dan la fuerza y el conservador cree que es perfecto porque sirve, pero no ha encontrado a Jesús. Podemos esforzarnos toda la vida, incluso tener un linaje religioso ejemplar, y podemos estar lejos del Padre. Si confiamos en nuestras obras para obtener la perfección, nos quedaremos solo con eso. La verdadera perfección y herencia se tiene cuando recibes verdaderamente a Jesús en tu corazón. No debemos trabajar en el patio deshierbando, sino tenemos que entrar a la casa del Padre, a hablar con el Padre, que eso es lo más importante. La justicia, la perfección y la santidad se obtienen a través de Jesús, nada más. Si Jesús no es el centro de nuestra vida, no podemos ser ni perfectos, ni santos, ni justos.
y podemos estar en el chiquero sin darnos cuenta. Y el perfeccionismo es una enfermedad, porque no es lo mismo ser perfectos que ser perfeccionistas. Ya me di cuenta que no puedo ser perfecto y que la única forma de ser perfecto es a través de Jesús. Y cuando no soy perfecto, busco ser perfeccionista. Y hay gente que tiende su ropa con una perfección, pero mira, voy a voltear para acá. Bueno, pero su vida no encuentra la perfección, ¿no? Ordena sus cosas, todo. ¿Sí? Todos tenemos una obsesión así, todos como que de repente ordenamos ciertas cosas, ¿no? En el comer, en el bañarnos, en el hacer las cosas. No, es que tiene que ser así. El perfeccionismo, cuando se manifiesta, tiene varios síntomas. ¿Quieres saber si eres perfeccionista? Te conviene saber si eres perfeccionista para que no seas perfeccionista, sino para que seas perfecto a través de Cristo. ¿Quieren saber o no? ¿Sí? ¿O ya se durmieron? A ver, voltea a ver al de junto y cerciórate que respira. Ponle la mano aquí. No, no le den pellizco, no. El perfeccionista se manifiesta cuando hay la tiranía del deber. ¿Qué quiere decir esto? Ese sentimiento de que lo que se hace no es suficiente. Ese sentimiento de que lo que hago no basta para que Dios me ame. Es que por más que hago y que hago, Dios no me escucha. Pues no, porque Dios no te quiere por lo que haces, sino Dios te quiere a través de su Hijo, que fue el que hizo. Una, la tiranía del poder. Dos, la falta de aceptación de uno mismo. La falta de aceptación de uno mismo, es decir, si tienes ansiedad, culpa constante, o eres legalista en cierta forma, hay privilegio por la apariencia, o enojo, estás siendo perfeccionista. ¿Por qué? Porque no aceptas realmente quién eres. O sea, no has entendido que no se trata de un asunto de autoestima, sino de un asunto de identidad en Cristo. Si hay resentimiento inconsciente hacia los que parecen libres, ¿cómo el pastor puede venir con las mangas de la camisa doblada? Si sirviera al Señor, no vendría así. Ya no voy a decir nada. Ya vámonos. Ya vámonos. Si tienes dificultad para reconocer tus errores, tienes dificultad para reconocer tus errores y culpas a otros, estás en perfeccionismo. Y el perfeccionismo, ya te lo dije, no te lleva a la perfección. Para poder sanarnos del perfeccionismo, porque yo creo que todos estamos enfermos de perfeccionismo en algún área de nuestra vida. Si quieres sanar el perfeccionismo de tu vida, ¿quieres sanarlo? Ok. Necesitas cambiar tu teología. Porque si estás siendo perfeccionista, eres el otro hijo que se quedó. Y la teología de ese hijo nunca será suficiente. Tienes que cambiar a la teología del que está en el chiquero, oliendo a caca de puerco y reconociendo que está embarrado.
para que entonces el Señor pueda sanarte de tu perfeccionismo, de tu falta de justicia y de tu falta de santidad. La perfección bíblica no es la ausencia de errores. Ese es un concepto griego. La perfección bíblica es Jesucristo. No hay más. ¿Cómo estás hoy? Y quiero que pienses realmente dónde estás. ¿Estoy en el chiquero? ¿O estoy sirviendo esperando que el Padre me reconozca todo lo bueno que soy? Yo estoy en el chiquero, embarrado de todo, con la tripa rugiéndome, porque nada me llena. Porque me doy cuenta que no se trata de que me esfuerce, sino que tengo el deseo de volver a casa. Quiero salir del chiquero, ya no quiero estar ahí. Así que hoy toma la decisión. Si estás ahí, levántate y ve al Padre. Regresa a casa. Te voy a decir algo, si estás en el chiquero es lo más fácil, porque lo peor que te puede pasar es que estés en la casa del Padre sin conocer al Padre. Ponte de pie. Y si hoy estás sirviendo en la casa del Padre, mírate tus manos, del esfuerzo, de todo el trabajo que has hecho en la casa del Padre. Gloria a Dios por ese trabajo. Pero suelta el asadón, suelta el machete y entra a la casa del Padre ahora y dile: Padre, perdóname, Señor. He querido hacer cosas para agradarte y hoy me he dado cuenta que estoy en tu casa. Así que hoy me postro delante de ti, Señor, y perdóname por no darme cuenta. Perdóname por, en lugar de preguntarte, hablar con los sirvientes. Perdóname por juzgar a mi hermano. Perdóname por juzgarte a ti, Señor, porque no me has amado como yo he querido que me ames, porque no me has abrazado como yo he querido que me abraces. Señor, perdóname. Abre tus brazos. Abre tus brazos y recibe el abrazo del Padre, que te dice: hijo, hija, yo te amo. Tienes que buscar ser perfecto. Envié a mi Hijo Jesús a que muriera por ti, para que pudieras alcanzar la perfección y que pudieras encontrar el camino de regreso a casa, aún viviendo en casa. Habla con Él, levanta tu voz. Dile algo al Padre.